es útil, todo este proceso es útil, pero ¿por qué? Porque es bueno. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué es bueno? Bueno, la educación si es buena cuando cumple el propósito de esa utilidad. Si tú compras algo que no es útil, ¿lo vas a usar? No, o sea, es simplemente una incoherencia. Entonces compramos cosas que son útiles y que nos sirven, que funcionan y que vamos a utilizar en otro momento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahorita había un termo, qué bonito. ¿Para qué compras el termo? Para usarlo. Tiene utilidad. Es bueno porque guarda el frío, todo esto. Lo compró con esas indicaciones. Entonces, es útil porque es bueno, ¿ok? Pero no únicamente tiene que ser bueno o no buena porque es útil. Ahora explico esta parte. En primer punto, ¿por qué es buena? Porque es valiosa en sí misma. ¿Sí? Porque forma virtud, porque conduce el conocimiento, porque prepara como tal al estudiante a ver algo mucho más objetivo y no descansar en la subjetividad. Y también como tal y por esa razón es buena. Ahora, no buena porque es útil, es decir, no consideramos la educación únicamente con el propósito económico o funcional del conocimiento mero, sino con objetividad. ¿Estamos claros ahí? Y es por esa razón que la educación es útil porque es buena y no buena porque es útil. No estudio porque sí, esa es la idea, sino que estudio porque es bueno estudiar. ¿Ven? Ahora, ¿había otro más? No, perdón, mi matrix se conmigo. Ahora vamos a ver esta parte de aquí. ¿Sí me pasan con música? No sé. ¿Sí? Sí. Muy bien. Ahora, la educación cristiana se centra como tal en formar personas auténticamente cristianas. Por eso les mencionaba que el ambiente como tal debe ser, eso nos lleva a una idea de que el ambiente debe ser auténticamente cristiano. Entonces, ¿con qué objetivo? Sus alumnos deben o pueden relacionar todo en su vida y todo en su aprendizaje y en cada una de sus materias desde una perspectiva cristiana. ¿Qué significa vivir o qué significa estar formado o relacionar todo en tu vida con respecto a una perspectiva cristiana? Tiene que ver que toda la base de lo que yo enseño, de lo que yo puedo llegar a tener hoy día, va a estar enfocado y va a estar guiado por un solo principio. ¿Cuál es el principio? El principio de la sola escritura. Este principio nos marca esa pregunta que hicimos al inicio. ¿Qué consideraciones tienes tú con respecto al evangelio o un montón de situaciones? ¿Sí? Y esto nos lleva a esta parte de acá. Aquí. ¿Sí? Antes de pasar, quiero ver esta parte. Hay dos condiciones con respecto a la integración de la fe. ¿Qué es la integración de la fe? Por mucho tiempo se nos ha vendido la idea de que la fe y la educación, o por así decirlo, las ciencias, no se llevan. ¿Sí? Entonces ya han escuchado, ¿no? Fe y letra no va. Entonces, por mucho tiempo se nos ha mencionado que la integración, o sea, no puede haber una integración entre fe y enseñanza o educación. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nosotros ligamos esta parte de la enseñanza, ¿sí?, para que sea útil? Tiene que ver con esta parte. Tú como profesor debes tener claras tus presuposiciones o estar consciente de las presuposiciones teológicas y filosóficas. Tú primero. ¿Qué significa esto? Son preguntas básicas y eso quiero que tú respondas en tu cuaderno
Estas tres ideas tienen que ver con un área de la filosofía que es la soteriología, el estudio de la salvación. ¿Sí? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo? ¿Y cómo soy salvo? Yo les animo que estas preguntas las desarrollen y puedan ustedes proponer un párrafo o explicar qué es para ustedes Dios, qué es para ustedes Cristo y qué es para ustedes la salvación o cómo soy salvo. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos definida esta parte, quién es Dios, quién es Cristo y cómo soy salvo, nos va a llevar a la otra pregunta. ¿Qué promueve la filosofía de la institución? ¿Sí? ¿Qué promueve la filosofía de la institución? ¿Han escuchado de la filosofía educativa ustedes? ¿Sí? ¿Qué es la filosofía educativa? ¿Qué es la filosofía educativa? ¿Alguno? ¿Qué piensan? ¿Qué es la filosofía educativa? Google o así. ¿Qué es la filosofía educativa? En un establecimiento educativo consideramos a la filosofía educativa en tres áreas, como la misión, la visión, y hay algunos colegios que meten esta palabra o que meten esta idea en su estándar, incisos. Cuando nosotros vemos a la filosofía educativa tenemos que pensar en un estándar marcado de la institución. Es decir, si nosotros estamos en una institución educativa cristiana, el estándar es ese, ¿no? ¿Me explico? Es donde tú estás. El establecimiento ha dicho que esta línea vamos a manejar. Vamos a manejar la integración bíblica de la fe, la integración de la fe en la enseñanza. Vamos a manejar de una forma más intencional que por medio de las materias se enseña a Dios. Bueno, entonces, ¿qué tienes que hacer tú como profesor? Aunque tú tienes claras estas partes de aquí, que estén alineadas con algo, ¿no? Que estén alineadas con cómo Dios quiere que le ore. Es decir, que estén alineadas con la Biblia. No solamente es que yo siento que es eso, no. O sea, ¿qué dice objetivamente la misma Biblia y la historia acerca de quién es Dios, quién es Cristo y cómo soy salvo? ¿Sí? No solamente es que yo siento que soy salvo de esta forma, ¿no? La Biblia dice cómo eres salvo. La Biblia lo dice. La historia lo dice. Un montón de escritos lo mencionan. Mencionan quién es Cristo, quién es Dios, y por qué eso puedo ser salvo. Entonces, toda esta idea debe estar marcada, por eso les di la introducción y toda esta parte, por un concepto como tal que surge de la Escritura. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos clara esa parte, tenemos claras nuestras presuposiciones, tanto teológicas como filosóficas, todo eso va a descansar en un principio objetivo, pero va a descansar y tiene que descansar en esto de aquí. En eso de aquí. Sí. ¿Cuál es la misión de este colegio? ¿Quién se sabe? Aquí. Sí. La misión. La misión. Ser reconocidos por formar estudiantes en principios académico, espiritual y... Pero bueno, tiene que saberse la misión. Tiene que saberse la misión y la visión. ¿Por qué? Porque esa es la filosofía educativa. Eso es lo que el colegio quiere como tal. Ese es su propósito como colegio. Y por lo general, todas las instituciones educativas tienen que formar a los estudiantes con un carácter cristocéntrico. Ese es el objetivo. ¿Sí? Y tienen una clase de Biblia al mes. ¿Tú crees que van a poder cumplir ese objetivo? ¿Tener una clase al mes? ¿O a la semana?
Yo les digo, muy seriamente, eso no es, eso. Dios puede obrar, sí, pero yo te digo, es simplemente una institución educativa que está interactuando con Dios, más no está integrando a Dios. Entonces, primero tener clara esa parte y luego el compromiso personal, lealtad al mandato bíblico de enseñar todas las cosas para la gloria de Dios. Por eso estas preguntas. ¿Sí? Y responde en primera instancia: ¿quién es Dios, quién es Cristo y cómo soy salvo? Tus consideraciones. Luego de eso, ve e investiga quién es Dios, quién es Cristo, y no con ChatGPT, y no con simplemente alguien que escribió un artículo en el 2024. En la historia, ¿quién? O sea, a lo largo de la historia, ¿cómo consideraron a Dios, a Cristo y la salvación? Después de eso, tú reflexiona y date cuenta o observa en realidad qué dice Dios acerca de esto. Esas deberían ser tus presuposiciones teológicas. ¿Cachai? Entonces no es simplemente, es que yo siento que es mejor esto de aquí, o yo siento que mejor me quedo aquí porque mis papás fueron esto y yo tengo que hacer esto. A ver, no. Si está en contra, como tal, de este principio objetivo que es la Biblia, entonces la pregunta es: ¿tengo que seguir lo que he aprendido tradicionalmente de otro? No. O sea, si eres objetivo, ahora está el amor y la pasión, ¿no? Pero si eres objetivo, es literalmente quedarte en lo que la Biblia dice. ¿Sí? Yo, cuando me casé, me dijeron: ¿ama a su esposa? Sí. ¿Está consciente literalmente de la decisión que va a tomar? Sí, por supuesto. Ahora, ¿yo por qué sigo casado con Anita, que es mi esposa? Claro, porque la amo, porque me gusta, por un montón de cosas emocionales y podríamos decir incluso banales. Pero, ¿saben por qué sigo y voy a seguir casado con ella por la eternidad? O sea, por toda la vida. Porque es un mandato de Dios. Lo que unió Dios, que no lo, dice clarito, no lo separa. ¿Ven? Entonces, yo estoy ligado a ella de por vida y me voy a estar con ella toda la vida. Todo. Es que se enojaron y cosas. Dios me llama a estar con ella toda la vida, porque yo tomé esa decisión. Pero basado en un principio, basado en el diseño de Dios. ¿Lo ven? Entonces, esa es la idea que nosotros debemos tener clara y concisa en nuestra mente. Si la Biblia como tal no dice eso, entonces la pregunta razonada y racionalizada es: ¿por qué entonces hago eso? Es que aprendí. Bueno, ahí estás ya en un conflicto y estás equivocado. Desde ahí, simplemente es que así hacían. Bueno, ya estás equivocado. Y yo les llevo esa consideración, porque toda la integración bíblica va a tener ese principio de qué yo considero acerca de la escritura, qué tengo que tomar en cuenta y tengo que tener claro con respecto a la escritura. Entonces, cuando yo tengo claro esto y he discernido mis presuposiciones, entonces, ahora bien, voy a dar un compromiso personal. ¿Cuál es el compromiso personal? ¿Saben, profes? Esto no es complicado. ¿En qué sentido? En que ustedes saben la materia. Para eso estudiaron. Saben cómo manejar un grupo. Saben, tienen la vocación para eso. Nosotros no queremos venir a enseñarles cómo tienen que dar clases, porque es absurdo venir a un docente a enseñarle a dar clase. Es más, a entender cuál es el objetivo como tal de todo esto. ¿Cuál es el objetivo? Y estos libros, en cada lección, tienen como tal un principio bíblico y integración bíblica. La pregunta es: ¿qué hago con eso? Y muchos han tomado como tal esta parte de la educación como una incomunicación, como una interacción o como una integración. ¿A dónde queremos llegar? A la integración. ¿Que es complicado, profes? Sí, va a ser complicado. No les voy a mentir. Sí, y mi trabajo no es mentir, mi trabajo es decirles la verdad. Mi trabajo es guiarles hacia esa verdad y que amen esa verdad. Entonces, como lo mencionaba, muchos programas identificados como cristianos, pero las clases de Biblia un jueves en la mañana y se acabó, o hora en la mañana y se acabó. ¿Sí? Y en el resto de todas las horas nadie habla de Dios, ni en el recreo, ni cómo se tratan.
Entonces, todo, cuando vemos la integración, no solamente es hablar que las naturales o las sociales o el lenguaje me habla acerca de Dios, es como todo el ambiente me habla acerca de Dios. Si nosotros tomamos las palabras de la crianza, y en la Biblia está basado en Deuteronomio capítulo 6, y que dice, estas palabras las enseñarás a tus hijos y las dirás en la mañana, en la tarde y en la noche, y las pegarás en los muros de tu casa. Entonces eso quiere decir que cuando tú dices que estás tomando todo desde una perspectiva cristiana, entonces todo, tu vida, tu salón de clases, tu trato entre los docentes, ¿qué va a ser? Cristiano. O tendría que ser cristiano. ¿Sí? Entonces, ese es el punto. No queremos incomunicación, no queremos interacción. Yo no quiero, como coordinador, soy de editorial, no quiero que estén pegando versículos a las lecciones. Y ese es un problema también. Que porque mencionaste el versículo al principio, ya crees que tu clase es cristiana. Eso no es. Eso no es tener una clase, eso es interactuar con Dios. Yo siempre digo los pega versículos, ¿sí? Porque inician con el texto, niños recuerden, Dios creó todo. Y siguen con su clase, dan la ciencia, dan todo. Ah, sí, es cierto. No me acordé, soy integrante. Y recuerden que Dios creó todo. Y se acabó la clase y fue. Nunca en medio de la gramática mencionaron a Dios. ¿Saben cuál es la ventaja con estos libros? El que ya te expone a esa integración. Pero eso pone un peso en el profesor. ¿Sabes cuál es el peso? Y ahorita vamos a hacer ese trabajo. El peso tiene que ver, y ya les voy a dar una buena noticia también, que no le he dado a Daniel, pero ya les voy a dar. Que van a estudiar. ¿Cuál es todo de cosa? El estudio del estudio. Eso es lo pesado. Porque las planificaciones ya las van a tener. Tienen los PCAs, los PUTs. O sea, digamos que ya está hecha la chamba un 60%. No sé cuánto es eso. ¿70? ¿Ustedes cuánto es? ¿Cuánto? ¿10? Tienen que hacer el plan de clase que está basado en el PUT, ¿no? Ya está todo de la planificación, todo listo. Ahora, si nosotros vamos a esta parte, entonces tengo que entender bien cómo se integra la fe. ¿Cómo integramos la fe? La integración como tal tiene el tema científico, tiene un tema integrador, ¿sí? Y tiene un texto bíblico. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a ver un libro de lengua y mate, ¿no? A ver, vamos a ver emoción. ¿Qué lección quieren que haga? ¿Qué unidad? Página 86. 86. Casi de finas, ¿eh? 85. Ok. En literatura, estoy. En literatura hay un principio que nosotros debemos entender. Solamente voy a avanzar hasta acá. Esto es lo que nosotros vemos en lengua y literatura. ¿Sí? Vemos el reflejo del alma, que debemos ayudar al alumno para que descubra verdad y belleza, objetivo. Tiene relación con las creencias religiosas de todos los pueblos. El arte y la literatura nos muestra como tal lo que creían muchos pueblos. Y también nos ayuda a ver que si bien la verdad y el error están presentes en las manifestaciones
humanas, es necesario diferenciar en toda expresión la perspectiva de justicia, de verdad y de amor que ella contiene y que constituye en la apertura y búsqueda de Dios. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos claro que la literatura nos da esto, objetivamente nos presenta esto, entonces mis consideraciones generales tienen que tener claridad en este punto. ¿Qué nos muestra la literatura? Nos muestra arte, objetividad, belleza, manifestación humana y diferenciar expresiones. Entonces, si agarramos el tema científico, el texto bíblico, el integrador, como un método en donde digamos que va a ir saltando esta parte aquí, nosotros vamos a ir integrando. Ahora, nosotros diríamos aquí, ok, entonces el método es el importante. No, no es el método lo importante. El importante no va a ser el método, sino que en los libros el guía va a ser la integración o el integrador. ¿Sí? Vamos a poner el método aquí. ¿Ok? El centro va a ser el tema. Tienen estos libritos de cada parte de la sección de arriba. Tienen una parte de esa integración bíblica. Hay un principio bíblico que dice, en la página 85 en el 24, dice, somos creativos porque Dios es creativo. ¿Ok? Entonces, esta lección tiene un tema científico que nos va a hablar acerca de los juegos de palabras. ¿Ok? Los juegos de palabras. ¿Sí? Tenemos un texto bíblico, ¿cuál es? Es todo el Salmo 91. El método tenemos que nosotros buscarlo. Y tenemos un tema integrador. ¿Cuál es? La creatividad. ¿Ok? Entonces, hasta ahí están. Creo que estamos bien hasta ahí, ¿cierto? ¿Qué hace el tema integrador? El tema integrador es como un buen centro de una trenza. Yo no sé hacer trenzas, pero aquí hay varias mujeres que posiblemente sí. ¿Sí? Para hacer una buena trenza debe haber una base y luego todo va rodeándose, ¿verdad? ¿Estoy bien? Entonces, aquí viene el tema científico, viene el texto bíblico, ¿ok? Y el método como tal es la forma en que entrelazas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Algunos tienen que hacer con una mano, otros que hacen que tienen, o sea, necesitas otra persona para sostener la cabeza, o sea, ya depende de cómo tú hagas la clase. ¿Sí? Pero la idea es que todo esto tiene que ir entretejiéndose. ¿Sí? Hasta formar una trenza muy buena, rígida y que literalmente no tenga, que no se salga fácilmente, ¿no? Porque las trenzas se salgan fácilmente. Entonces, si tenemos aquí esta parte de aquí, ¿cómo iríamos moviendo en la clase? Mi centro es la creatividad. Tengo que llevar como tal al estudiante en ese tema integrador. Tengo que la trenza, fijarla, quiere decir, ok, esto es el tema central, por así decirlo, de toda mi clase, que es la creatividad. ¿Cómo llegamos a todo esto? Quiero enseñar por medio de la creatividad, de que los niños entiendan cómo se va formando toda esta parte, así los juegos de palabras, con el texto bíblico y obviamente con el método. Ahora, si nosotros vamos a nuestro libro, el libro nos va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Hay conocimientos previos que es un espacio en donde el profesor tiene para conocer lo que sus estudiantes conocen. ¿Sí? Y hace preguntas o a veces alguna actividad para saber en dónde está su conocimiento. ¿De quién está hablando en el texto? ¿De quién se está hablando en el texto leído? Aquí está el texto: aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decir a Dios cuán asombrosas son sus obras. Toda la tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre, cuán asombrosas son tus obras. ¿De quién está hablando el texto? Hacemos la pregunta, ¿no? Que eso es preguntar a los niños, no hay magia aquí, ¿no? Lo otro, ¿qué es lo que más te gusta del salmo leído? Bueno, me gusta y hacemos que contesten. ¿A quién crees que David dedicó este salmo? Y indagamos en lo que los estudiantes
conocen en esta parte con respecto a la química. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿se acabó aquí la integración? No, aquí es donde entra la chamba. ¿Qué tenemos que hacer con el salmo? Ahora, pero es todo el salmo. Un montón. ¿Sí? Si nosotros vamos al Salmo 91, ¿qué dice el Salmo 91? Dice lo siguiente, tiene una Biblia católica, muy bien. Me gustan las Biblias rojitas. ¿Qué dice el Salmo 91? ¿Me encontró? Ah, esta Biblia tiene cambiada los salmos. Wow, tiene movidos los salmos. Sé que está después de, antes de Proverbios. Y aquí la tiene movida. Qué interesante, eso no sabía. Puede ser el primer versículo. El que vive cerca de Dios bajo su sombra encuentra refugio y fortaleza. Muy bien. El que vive cerca del Señor encuentra refugio y fortaleza, ¿no? Interesante. No sabía. Ya voy a checar. Sí, interesante. No voy a ver. Sabía que quizás sí estaba, ¿no? Pero no sabía. Muy bien, entonces habla acerca. ¿Me vuelves a repetir, por favor? El que vive cerca de Dios bajo su sombra encuentra refugio y fortaleza. Ok, vemos una primera idea. ¿Cuántos versos tiene el Salmo 91? 16. ¿Conocen lo que es un estudio inductivo? Muy bien, un estudio inductivo es partir de lo general a lo específico. Es decir, de menos a más. ¿Ok? Claro, bien hasta ahí. Estoy yendo lentito, pero quiero que le cache. Entonces, nosotros con el Salmo 91 tenemos que hacer un estudio inductivo. ¿Qué es un estudio inductivo? Se basa en 3 líneas, en 3 áreas. Lo que es la observación, lo que es la interpretación, y lo que es la aplicación. ¿Ok? Entonces tenemos 3 áreas: observación, interpretación y aplicación. ¿Qué creen que es hacer la observación? Tal y como nos lo dice. Observar. ¿Qué tenemos que observar? Aquí hacemos las observaciones gramaticales del texto. ¿Sí? En la interpretación, lo que vamos a hacer es indagar los contextos. Y aquí pueden ir todos los contextos, el contexto social, el contexto cultural, el contexto histórico, en donde está ubicado. Y en la aplicación, sí, cómo se contextualiza ese texto a mi entorno hoy. ¿Ok? Esta es la chamba que hace el profesor en los temas de integración. Que nosotros tenemos que ir al texto y observarlo, es decir, tenemos que ir a leerlo. Tenemos que leer el salmo, tenemos que entender de qué se trata el salmo y tenemos que indagar como tal cuál es la idea principal de todo ese salmo. ¿Ok? Ahora, ¿para qué? Cuando nosotros vamos avanzando en la clase, la idea es que esta indagación que hicimos nos sirva para abundar mucho más en esta unión de aquí. ¿Sí? Científico con texto bíblico. ¿Ok? Científico con texto bíblico. ¿De qué nos habla esta lección? Nos habla de juego de palabras. Si vamos a tener en cuenta, en la gramática aprendemos. ¿Qué era la gramática aprendemos? ¿Qué se hacía en esta área? Se enseña. ¿Ok? Entonces dice, se llama juego de palabras a distintos pasatiempos.
y actividades lúdicas que involucran palabras, letras o la capacidad del manejo del lenguaje. ¿Sí? Son muy comunes como forma de entretenimiento, pero poseen también un valor pedagógico y educativo, especialmente durante las etapas escolares como método de ejercitación del léxico, la redacción y la ortografía. ¿Ok? Ahora, Jefferson, acabas de leer un concepto, pero nada me dice acerca de Dios. Ahora, si nosotros vamos a indagar esta parte, no podemos meter, sino que vamos a integrar el salmo que hemos aprendido en esta parte de aquí con el concepto. ¿Cómo hacemos eso? Primeramente tenemos que saber todo el salmo 91, ¿no? Tenemos que entenderlo y dialogarlo. Entonces, si hablamos de pasatiempos, la pregunta que podemos hacer al niño es: ¿qué pasatiempos tú tienes? Y vamos a tener una lluvia de ideas de pasatiempos. Ahora, algunos juegos como tal, de identificar la palabra juegos, involucra ciertos tipos de pieza o material hecho, ¿sí? Y los juegos mentales, pues es el de papel y como tal del ejercicio de la mente. Ahora bien, si tú sigues avanzando un poquito más, vamos a ver acerca de los trabalenguas y la característica de esos trabalenguas. Cuando nosotros estudiamos como tal los juegos de palabras, los trabalenguas tienen oraciones breves, que tienen fonemas, que tienen sonidos y que tienen rima. En el salmo como tal, ¿encontramos algún tipo de situación con esto? ¿Alguna rima, alguna situación? ¿Algún tipo de poesía? Por supuesto que encontramos esta parte. Ahora, ¿no sería mucho más sencillo dialogarlo desde la escritura o dialogarlo desde algo que aprendimos en internet? Lo principal, la idea sería fomentar los fonemas, fomentar el sonido, fomentar como tal el juego de palabras desde el texto que está utilizando aquí. Es decir, vamos a llevar al niño a poder jugar con el texto bíblico y con las palabras que están en él, ¿sí? Pero aprendiendo mucho más que solamente las palabras, sino que va a ir aprendiendo como tal el sentido de por qué utilizó estas palabras. Si nosotros vamos al Salmo 91 y leemos como tal el Salmo y nos dice que Jehová como tal, o Dios, los que están bajo él tendrán sombra y tendrán fortaleza, ¿sí? Entonces muchos podemos entenderlo desde que esa fortaleza tiene que venir ¿de dónde? Tiene que venir de Dios. El principio que marcamos, queridos profes, es poder entender que todo lo que funciona con el tema científico, todo proviene como tal de Dios. Si Dios es creador de absolutamente todo, entonces todo lo que aprendemos, todo lo que escuchamos, tiene que estar influenciado por Dios y que regrese a Dios. Tiene una idea, necesito ya más pisar. Esto de aquí. ¿Han escuchado la causa no causada? ¿No? Habla acerca de que nada causó a Dios, sino que Él es la causa no causada. Todos nosotros somos causas causadas, ¿sí? Somos causa de la unión de nuestros padres. ¿Estamos por ahí? Entonces, pero Dios es la causa no causada, es decir, todo fluye de Él, y como todo fluye de Él, entonces todo también regresa a Él. Es un punto de Dios te provee esta parte, pero también tú regresas de lo que aprendiste, o lo que aprendiste te lleva nuevamente a Él. Entonces, la parte de la enseñanza como tal, si ustedes se percatan, no... A una profesora me dijo: entonces, ¿quiere que todo el tiempo esté enseñando Biblia? No es todo el tiempo enseñar Biblia, sino que cada uno de los conceptos esté ligado como tal a la Escritura, o que lo lleve a reflexionar o lo lleve a la Biblia. Por ejemplo, solamente paso un ratito a esta parte de una experiencia que tuve en una revisión áulica. El tema como tal de la clase eran las divisiones, ¿sí? La pregunta es: ¿cómo integras ahí la fe con las divisiones? Uno diría: pero es imposible, ¿cómo le enseño de Dios con las divisiones? ¿O cómo lo llevo a Dios al niño con las divisiones? Estaban aprendiendo, me acuerdo, la división ¿de cuántas era? ¿De 3 cifras? De 3 cifras, creo. Sí, de 3 cifras.
Sí son, sí existen. Yo estoy en el Sí, libro. sí. Bueno, vamos a poner un número whatever. Ok. Y este hizo la profesora. Puso un número. Estaba con los estudiantes y me dijo, dame un número. Y la profesora le dio este número. Digo, el niño le dio este número. Y otro niño le dio este número. ¿Ok? Y por supuesto que está bien porque estás pidiendo comentar un número al niño. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros integrar la fe en una división? Le dije, y esto les digo a ustedes desde un punto de ejemplo, si quieres tú dividir, vamos con cualquier número y vamos a preguntar algo al azar, ¿ok? En la Biblia nos dice que en el libro de Hechos el apóstol Pedro predicó a mucha gente y mucha gente se convirtió. ¿Alguien sabe cuántos convirtió Pedro en su primera prédica? ¿O se convirtieron? Fueron 3,000 personas. ¿Sí? Y tenemos un número. Ahora, si nosotros vamos un poquito más allá, ¿en qué día Dios creó los cielos y la tierra? Sí, en Génesis, pero ¿en qué día? Solo creó los cielos y la tierra. Porque es el inicio de todo, ¿no? Entonces, ahora, si yo les hago la pregunta, ¿y cuándo Dios creó el sol, la luna y las estrellas? Dos. Vale, 4. Creó los grandes astros, ¿cierto? ¿Y cuántos días tomó toda la creación? 6. Tomó 7. No, ese tiempo descansó. Pero es parte de la creación. Aunque no creo, pero es parte de la creación. Porque dice que contempló. ¿Sí? En día de descansar no es que se va a dormir por si acaso, sino que contempló. ¿Sí? Por si acaso. No es dormir. 147. Ahora, ¿les parece óptimo encontrar números desde la Biblia? ¿Se puede? Claro, se puede. Hay un montón de libros en la Biblia que tienen un montón de números. Sí. ¿Cuántos soldados tenía Gedeón? ¿Cuántos hombres salieron de Egipto? Tenemos varios números y para aprender los decimales. Salieron 600,000 hombres, dice. Y también tenemos poder aprender la parte de lo... bueno, yo no soy profesor de matemáticas, ¿no? Pero la parte de esta de aquí. Lo mixto. ¿Sí? Dice que se ve una multitud mixta. Ahora, ¿qué significaba eso? Y podemos incluso aprender aquí, con este mismo texto de Éxodo, podemos aprender conjuntos. ¿Sí? Porque salieron judíos y salió una multitud. Me quiere decir que aquí hubo como tal una unión entre esa multitud y los judíos. Ahora, ¿cuál es el problema de los de aquí? Es que ustedes necesitan saber Biblia. ¿Ya vieron el problema? El problema es que necesitan saber Biblia. Es decir, porque yo hice una pregunta muy sencilla de la creación y estuvieron adivinando el día. ¿Sí? Claro, 2, 3, 1, 5. ¿Sí? Y solo son, 6 días de creación de COVID y un día de contemplación. Pero nosotros necesitamos saber Biblia para poder ejecutar como tal las acciones de la integración. La integración no se da simplemente desde la planificación. La planificación está ahí, les va a ayudar, les va a guiar, les va a ir llevando. Pero si en tu mente como tal no hay texto bíblico, no hay análisis, no hay búsqueda, simplemente van a tener un problema y no les va a gustar los libros. Yo les digo de antemano, van a decir, no, que feo libro, tiene mucho texto, no tiene muchas actividades. Y el objetivo es eso, el objetivo es que tú enseñes, el objetivo es que tú lleves, el objetivo es que tú integres. Entonces, como le decía a la hermana Daniela, esta no va a ser la primera ni la última capacitación, ¿sí? Mi trabajo en el es poder hacer seguimiento a ustedes de que estén haciéndolo bien. De que va a costar en un principio, sí, porque tú dices, ¿cómo enseño a Dios en un quebrado? O sea, ¿cómo enseño a Dios en un plano cartesiano? Bueno, la pregunta sería, ¿cómo puedo yo llevarle a Dios
¿sí? A ese plano cartesiano, entendiendo que no lo estoy metiendo a la fuerza ahí, sino que como Dios ha provisto de todo, entonces Dios está bien en ese lugar. Y eso quiero que yo vean, que ustedes perciban, que Dios está bien en ese lugar. No es que lo estamos forzando a entrar, sino que ahí está. He sacado números simplemente de conceptos de la Biblia. El día de la creación, el cuarto día del sol y la luna, 7 días de toda su creación. Entonces, y puedo sacar más. Obviamente vas a solamente quedarte en los días de creación. No. Eso va a ser la lectura también del texto y la lectura también que tengamos del, por ejemplo, si hablamos, ¿y qué salmo estábamos hablando hoy? Salmo 91, que vamos a utilizar. O el día de ayer, ¿se acuerdan? En materia general, ¿no? ¿Se acuerdan de qué versículo tomamos? El 91. Bueno, vamos a ver ese número de matemáticas para poder saber la división, multiplicación, suma, resta, etc. Entonces, en matemáticas, piensen en los números, no solamente como números al azar, sino traten de motivarlos con números que puedan llevarlos a la reflexión de la Biblia. Digan, ¿en serio en la Biblia dice que había 600,000? ¿Y eso qué va a hacer con el niño? Lo va a llevar a curiosear. La literatura, las matemáticas nos muestran curiosidad, lo llevan al estudiante a ser curioso. Entonces, esa es la idea con respecto a la integración. Sé que está muy amplio, tal vez digas, ok, pero ¿cómo lo hago en otra parte? ¿Cómo lo busco en otra parte? Si ustedes entienden esta parte de estudiar el texto bíblico, de entender el tema científico, el método, ¿sí? Y entender que simplemente es ir armando como tal toda la clase enfocada en esta parte de mostrar a Dios en toda el área científica, entonces les va a ir bien. Pero si su mente está sesgada que esto simplemente no va a poder enseñarles absolutamente nada a los niños, entonces es donde vamos a tener un problema. Vamos a otra parte, la 103, los de lenguaje. O déme una de las temáticas. ¿No está cerrado? Aquí tenemos una abierta para que no lo... Bueno, igual con la regla. Muy bien, estamos en la 107. Dice resolver problemas con adición y sustracción. Es decir, vamos a aprender suma y resta. ¿Qué nos dice el principio bíblico? ¿Qué dice? ¿No entienden el mismo? No. Eso digan. Dice el principio bíblico: enseñar el valor de la verdad para fomentar hombres honestos. Tema integrador es la precisión. ¿Ok? Ya tengo la línea de diferencia, ¿sí? Precisión. Ahora, ¿el texto bíblico cuál es? Dice, me pueden ir buscando Proverbios 4:7. ¿Qué dice Proverbios 4:7? Ese es en la católica. Lo que realmente importa es que cada día seas más sabio y aunque aumentes tus conocimientos, aunque tengas que vender todo lo que posees. Ok, lo que importa es ser más sabio, ¿sí? Y dice al final, Aunque tengas que vender todo lo que posees. aunque tengas que vender todo lo que poseas. El libro de Proverbios es un libro que está guiado por la prudencia y la realidad de un cristiano, ¿no? El libro de Proverbios lo que hace es llevarte a cierta reflexión, entendiendo que tu posición es ser un cristiano. Entonces él está diciendo, Proverbios 4:7, que es más importante ser sabio que tener riquezas. Eso es lo que se resumen, es esto. Ahora, ¿cómo yo llegué a esta conclusión? Porque yo estoy estudiando el tema de Proverbios, ¿no? Entonces Proverbios nos va a llevar a esa conclusión, o esas ideas como tal. Ahora, si nosotros vemos en primera instancia el trabajo del profesor, ¿cuál es? Ir a averiguar el texto bíblico. Entonces, aquí nos llevan a las preguntas del inductivo. ¿Qué
Las preguntas de mamá. ¿Sí? ¿Qué, cómo, dónde, cuándo y por qué? Son preguntas de mamá. ¿Sí? Entonces hacemos esas preguntas al texto. ¿Qué, cómo, dónde y por qué? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Qué habla el versículo? Bueno, habla de sabiduría, habla de riquezas, ¿ok? ¿Cómo las habla? Las habla de que es mejor ser más sabio y que podemos vender todo para encontrar esa sabiduría. Entonces nos está hablando acerca de ser sabio como tal, con el tema del dinero en cierta forma. Ahora, ¿cómo esto va a llevarnos a la parte de acá? Si nosotros tenemos el tema integrador claro, tenemos el texto bíblico claro, los conocimientos previos nos llevan a poder indagar en la mente de los niños y todo esto nos va a llevar a la parábola de las 10 dracmas, ¿ok? Entonces, ¿cuántas monedas tenía la mujer? Lo van a saber leyendo Lucas 15 del 8 al 9. Entonces tenemos ya un número. ¿Cuántas dracmas tenía? Alguien que me ayude. Lucas 15 del 8 al 9. Muy bien. Dice que tenía 10 monedas. ¿Cómo se sintió la mujer al perder una de sus monedas? Dice que perdió una moneda. Perdió una moneda. ¿Cuántas monedas tendría? 9, ¿no? ¿Ok? Estoy haciendo la sustracción. Muy bien, pero ¿qué sintió la mujer al perder la moneda? Dice que sintió, cuando perdió esta moneda, dice que sintió tristeza en su corazón. Luego dice que, ¿cuál fue su actitud al encontrar la moneda? Dice que encontró la moneda. Entonces, cuando la perdió, ¿cuántas tenía? Tenía 9 monedas. Ahora que la encontró, ¿cuántas vuelve a tener? 10 monedas. ¿Pero qué pasó cuando encontró esta moneda? Dice que tuvo felicidad. ¿Sí? Ahora bien, la última pregunta es, ¿cuál sería tu actitud si tuvieras un problema como esta señora? Y eso es una pequeña reflexión de ¿qué pasaría si tú pierdes $1? Bueno, para los niños perder $1 es una infinidad, ¿no? Porque eso representa la colación del día. Entonces, bueno, no sé cuánto les mandan ahora, no me mandaban 50 centavos. Ahora, ten en cuenta lo siguiente, dice, la palabra resolución viene del latín resolutio y significa acción y efecto de tomar una decisión fija. Y para entender como tal el proceso, vamos a ir llevándolo desde este ejemplo y pueden enseñarles como tal lo que hace la suma y la sustracción con la parte de conocimientos previos. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es bueno tomar esta parte y entenderla? Porque cuando nosotros tenemos cuentas claras y somos sabios en lo que nosotros tenemos o del dinero que Dios nos ha dado, entonces llegamos a ser más sabios. El objetivo de sumar y restar no únicamente es saber sumar y restar, el objetivo es poder ser sabios con ese dinero y buscar como tal a Dios en toda esta situación. Entonces la resta y la suma me ayuda a ser sabio con lo que Dios me ha entregado. Ahora, si nosotros queremos enseñarles a sumar y a restar, entonces vamos nuevamente a la idea de las monedas. ¿Cuántas monedas tenía? 10. ¿Cuántas se les perdió? 1. Entonces, si tienes 10 y quitas una, ¿cuánto sería? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y eso ya está en cuarto grado, ¿no? Allá tienen 9 años. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Yo lo hice muy chiquitos. Pero esa es la idea que van tomando. Ahora, ¿se puede sumar y restar desde una idea bíblica? Por supuesto, ahorita estamos viendo las dragas. Y aprendieron a restar y sumar viendo a lo que la mujer se le perdió y a lo que la mujer volvió a ganar. ¿Ok? Entonces, toda esta parte vamos a... Y aquí de hecho está el ejercicio de la dracma, ¿sí? Que está en la gramática aprendemos y es donde tú enseñas cómo sumar y cómo restar. ¿Ok? Pero la enseñamos desde un principio. Desde el principio integrador de ser preciso en esto, porque eso nos va a llevar a ser más sabios. No es solamente enseñar a sumar y restar, es porque es importante en este caso enseñar a sumar y restar, para que encuentre sabiduría en sus finanzas. ¿Sí? Ahora bien,
La lógica y razonemos. ¿Para qué servía la lógica y razonemos? Para debatir. ¿Sí? Para debatir, para conversar, para saber si el estudiante entendió como tal la suma y la resta. Entonces, una metodología que se utiliza mucho como tal en las matemáticas es pase de frente al pizarrón y realice la siguiente suma o resta y haces pasar al salón, haces pasar a estudiantes. Eso puede ayudar mucho, ¿sí? Porque te va a ayudar a ver si en verdad han entendido lo que es la suma y lo que es la resta. Entonces, si nosotros nos vamos a la lógica, razonemos. Mira lo que dice. Memorizo los pasos que debo seguir para resolver problemas de adición y sustracción. ¿Ok? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles serían los pasos para sumar y restar? ¿Qué piensan? Buena pregunta que acabo de hacerles, ¿eh? Profes de mate. Claro. Sí, muy bien. Muy bien. ¿Cuáles serían los pasos para poder sumar y restar? Primero tengo que tener datos. O puedes sumar sin datos. Tengo que tener los datos. ¿Ok? Tengo que tener datos. ¿Qué más tengo que tener? Ubicarlos de manera correcta. Si tú me dices restar 10 menos 8, ¿puedo poner 8 acá y 10 acá? No, esto es incorrecto. ¿Cuál sería la forma adecuada? Siempre la mayor cantidad va para la resta, la mayor cantidad va acá y la menor iría debajo. ¿Sí? ¿Ok? Yo sé que también se puede del otro lado, pero eso ya es otra cosa. ¿Ok? Entonces, esta es la manera adecuada de poner la resta. En la suma, ¿hay una forma de ponerla también? ¿En la suma afecta esta parte? Yo puedo poner 8 acá y puedo poner 10 acá. La suma va a ser 18. ¿Sí? Pero en la resta es importante ser precisos, ¿sí? Porque si no, no vas a poder llegar a ser sabio con tus finanzas. Todo lo relacionado. O sea, el punto es que ustedes vean todo al indicador. ¿Sí? Incluso cuando vengan a hacer, hoy, vengan a hacer la suma, ¿ok? Y el niño viene y pone 8 y pone 10 abajo. No le pongan las cifras. Aquí ven y que ponga ahí. Si la ponen adecuado, ¿tú crees que esto es preciso? ¿Crees que se puede? ¿Crees que es preciso hacer esto? No, entonces no estás buscando la sabiduría. ¿Cuál es la forma correcta? Es esta de acá. ¿Por qué? Y siempre recordamos. ¿Se acuerdan? Repetir llamadas de memoria. Porque hacer las cosas de manera precisa nos van a dar sabiduría con lo que tenemos. Y vemos los ejercicios. ¿Cuánto gasta? A ver, dice, María compró una computadora, una impresora y una webcam. ¿Cuánto gastó? ¿Y cuánto devuelto recibió si pagó con 1,700? Entonces, ¿qué hacemos? Ayudamos al niño a que venga todo esto y a que ponga las cifras, a que vea el problema y todo, y ver si es preciso al poner los datos, en este caso de esta lección. Si es preciso al poner los datos. Y si no, si vemos que uno no pudo, ¿qué toca hacer? Recapitular. Ese es el trabajo de Lucía. Pero recapitular, recordando nuevamente ese principio. ¿Lo ven complicado? ¿Qué es lo complicado? No leemos. Exactamente. Si no lees el texto bíblico y no lo entiendes, ahí va a ser el problema. Como editorial, a todos los colegios que van a tener los cenas antiguas, se les está dando gratuitamente un curso de introducción a las Sagradas Escrituras. Así que, bienvenidos, van a estudiar. Porque de ahí les van a estudiar. Así que van a estudiar la Biblia y luego van a tener un curso de educación clásica. Todo gratis, o sea, ¿no? ¿Dónde? A mí me hubiera encantado que hubiera sido gratis. ¿Sí? Pero aquí no les están cobrando absolutamente nada. A la fecha de inscripción ya le vamos a mandar un correo a los colegios, pero se les adelanta a ustedes. La fecha de inscripción es hasta el 15 de agosto, ¿sí? De la próxima semana.
y las clases inician el 19 de agosto. ¿Ok? ¿Tiene valor? Preciso. ¿Va a ser aquí? ¿Ande? No, es todo autónomo. Es en una plataforma educativa, ¿sí? Que nosotros tenemos y se llama Field College. ¿Ok? Todo autónomo, ven videos, realizan tareas. Tampoco son pesadísimas las tareas, ¿no? O sea, son leves porque entendemos también que tienen cargas. Pero ahorita que están en vacaciones pueden ir adelantando. ¿Sí? Ah, no, ya no están en vacaciones, no. Pero estamos aquí. Sí, cierto. Pues ahorita que regresaron, pero están flojos un poquito. Y hay un certificado para eso. Sí, se me dará el certificado. ¿Preguntas o dudas? ¿El trivium es una metodología o la metodología es la metodología clásica cristiana? La metodología es la metodología de clase. No te entendí la primera parte. El trivium es. A ver, Si el trivium es una metodología. el trivium es ¿O es la educación clásica. No te dejo. Es El método es el trivium. Ya. Esa es el método es el trivium. ¿Sí? Que es gramática, lógica y retórica. Entonces es una, véanla como fase. Fase 1, cumplida, fase 2, fase 2. Son fases. Son fases. ¿Está bien? Es un ciclo. ¿Otra duda, pregunta? ¿Está claro? Vamos, ¿cómo están cerca? No está en Guayaquil, entonces vamos a estar. Voy a estar visitándolos para que puedan ustedes integrar bien la fe. ¿Sí? Y vamos a. Igual vamos a reunirnos con los colegios que están empezando todo esto. Reunirnos mínimo 2 veces a la semana. Perdón, mínimo una vez cada 2 meses para poder. Yo sí, una vez cada 2 meses para poder. Ya en el. Ya en el proceso ustedes van a ver ahí la dificultad o van a ver algo que les moleste o que digan, no entiendo cómo se ve, ¿sí? Y ahí es donde voy a entrar yo, ¿ok? Para decirles, ok, vamos a hacer esto de esta forma. O lo están viendo mal, están haciéndolo desde otro objetivo. Oye, perdón. Sí. ¿Hay alguna plataforma o trabajamos directamente con el libro? Se trabaja en el libro directamente, pero sí hay libro digital. Las planificaciones también están de forma digital. Y sí hay un libro del maestro también. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? No. ¿Claro como el agua sucia? ¿Sí? ¿Claro? Muy bien, así que si no hay dudas o preguntas, ya en el transcurso del seguro va a haber. Sí. Es seguro va a haber. Así que voy a estar visitando. ¿Ok? Y vamos a. Cuando tengan un problema o algo no cachen, anótenlo. Anótenlo para poder resolverlo. ¿Está bien? Listo. Entonces vamos ahora. ¿Está bien? Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu bondad, misericordia, gracia para con nosotros, en que hoy podemos entender un poco más de lo que es la educación clásica cristiana, Señor, y permítenos hacerla con sabiduría, entendiendo que el objetivo no es únicamente que vaya a la universidad, sino el objetivo es formarlos en virtud. Señor, y si por medio de las matemáticas, de la literatura, Señor, podemos influenciar al estudiante a que reflexione y entienda quién es Dios, Señor, la gloria sea para ti. Padre Santo, te damos gracias por esa nueva educativa, la cual se pone en el reto de entender y de buscar a quién es Dios por medio de las materias, Señor. Te agradecemos por tu infinita bondad, Padre Santo, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias.